se los había prometido. Esta es la segunda parte de un informe que nos hace revivir hechos trascendentales como el inicio de la construcción de la vía expresa de Paseo de la República en nuestra capital, la condena a cadena perpetua del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, la guerra de Vietnam y un festival musical lleno de paz, música y amor, los años 60. Los años 60 es por un lado la edad de las ilusiones, pero por otro lado también la edad de dramas terribles. Uno de ellos es el del Estadio Nacional. El otro es el de las guerrillas que comienzan pues a mediados de la década del 60. Luis de la Puente Uceda había sido expulsado del APRA por censurar a su partido por sus acomodos políticos. En 1964 anunció en plena Plaza San Martín el inicio de la lucha armada. Se trasladó a Mesa Pelada en el Cusco con 3 columnas de guerrilleros del movimiento de izquierda revolucionaria que él había fundado y al año siguiente fue abatido por el ejército en un enfrentamiento a balazos. Mientras el presidente Charles de Gaulle visitaba el Perú, en Sudáfrica Nelson Mandela era condenado a cadena perpetua simplemente por oponerse al apartheid, es decir, a la discriminación política y racial en su país, y recién saldría libre 3 décadas después. Ese año nacían el rockero Lenny Kravitz y los actores Nicolas Cage y Mónica Bellucci. A través de su columna Antipasto Gagá, Guido Monteverde se convertía en el periodista de espectáculos más leído, querido y respetado del país, demostrándole a las futuras generaciones de coleguitas que no solo el chisme barato y la mala onda tienen éxito. Mientras tanto, los asesinos que Truman Capote inmortalizó en su novela A Sangre Fría eran ejecutados en Kansas y en Vietnam desembarcaban 35.000 marines norteamericanos y se producía el primer bombardeo en Hanoi. Ese mismo año, Bob Dylan editaba, según los entendidos, la mejor canción de rock de todos los tiempos. En sus canciones, en sus poemas diría yo, porque más que canciones eran poemas, él era esencialmente un gran poeta. Él transmitía todo lo que sentía, lo que le dolía, la ira contenida que tenía, ¿no? La soltaba a través de esos poemas y les ponía música, ¿no? En San Francisco aparecían los primeros hippies, personajes coloridos, algo distraídos y siempre sonrientes, que pregonaban el amor libre y el rechazo a la guerra de Vietnam. Y aquí en Lima, Cuchita Salazar era la modelo del momento y se empezaba a debatir la desaparición de los tranvías. El otro tranvía célebre que yo usaba con mi papá los días domingos era el que me llevaba a La Punta, que era toda una expedición, irse con tranvía. Y tú te ibas sentado en tu tranvía, en tu cómodo asiento de madera, ¿ah? Y mirabas por la ventana toda la ciudad de Lima, que no era ciudad, que eran chacras, que eran campos. En 1965 nacían la princesa Estefanía de Mónaco, la protagonista de La Laguna Azul, Brooke Shields, y el travieso Jaime Bailey. En marzo del 66, John Lennon declaraba en una entrevista que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. La respuesta fue inmediata. En muchos países religiosos quemaron sus discos y la banda fue vetada en las radios. Se estrenaba Lo bueno, lo malo y lo feo con Clint Eastwood y Lima era sacudida por un terremoto de 7 grados. También se iniciaba un ciclo televisivo que duraría 30 años. Trampolín a la fama. Se jugaba el Mundial de Fútbol en Inglaterra. Elizabeth Taylor ganaba el Oscar y Mary Quant creaba la minifalda. Ese año nacían la modelo Cindy Crawford, la actriz Salma Hayek y el boxeador Mike Tyson. Fue en 1967 que el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, el Tucán, empezaría a construir su gran obra, el Paseo de la República. La crítica fue fenomenal. Le dijeron a Bedoya que era
que estaba haciendo un elefante blanco, que estaba haciendo una obra que no tenía razón de ser, que esa obra era para Nueva York o para Los Ángeles. Se armó un revuelo de la patada. ¿Por qué? Porque evidentemente todo el mundo pensaba que Lima iba a ser más pequeña de lo que realmente fue. En 1967, los ídolos infantiles de la TV eran Juan Salín, aquel tío Johnny con saco a rayas y sombrero, Yola y sus burbujitas, y Cachirulo y sus 4 nautas. En mayo de ese año, Elvis Presley se casaba con Priscilla Ann Beaulieu en Las Vegas. En junio, los Beatles interpretaban All You Need Is Love en la primera emisión vía satélite por televisión para todo el mundo. En octubre, el Che Guevara era asesinado en La Higuera por el ejército boliviano, y en diciembre, en Sudáfrica, Christian Barnard hacía el primer trasplante de corazón. Humberto Martínez Morosini, el presentador y locutor del momento, y Tulio Loza, el cholo de acero inoxidable. A la vez, la peruana Madeleine Hartog-Dell era coronada Miss Mundo. Gabriel García Márquez publicaba 100 años de soledad y se creaba el horno microondas. También nacían la cantante Olga Tañón, la actriz Julia Roberts y el cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Este es solo un fragmento del célebre discurso Tengo un sueño, pronunciado en agosto del 63 por el reverendo Martin Luther King. Era el principal activista de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos y había recibido el Premio Nobel de la Paz. Pero el 4 de abril del 68 el sueño terminó. Martin Luther King fue asesinado a balazos en el balcón de un hotel en Memphis. Bajo la consigna de los estudiantes de la Sorbona, seamos realistas, pidamos lo imposible, se producía la revolución universitaria conocida como el Mayo francés. Robert Kennedy, el hermano menor de John, era asesinado de un tiro y 4 meses más tarde su excuñada, la elegante Jackie Kennedy, se casaba con el multimillonario griego Aristóteles Onassis. Mientras que en la tele se estrenaba El Tornillo, un programa cómico que contaba con un extraordinario elenco integrado por Alex Valle, Antonio Salín, Jorge Montoro y Camucha Negrete, entre otros, el 3 de octubre del 68, el general Juan Velasco Alvarado derrocaba al presidente Fernando Belaúnde. Al asumir el control del país, en el tercer golpe de la década, restringió la libertad de prensa, nacionalizó las empresas petroleras e impulsó la reforma agraria. Paralelamente, se estrenaban 2001 Odisea del Espacio de Kubrick y El Planeta de los Simios. Nixon ganaba la presidencia en Estados Unidos y nacían Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, y los cantantes Chayanne y Alejandro Sanz. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. En marzo del 69, el avión supersónico francés Concorde, que había costado $3.000 millones, hacía su vuelo inaugural. John Lennon se casaba con Yoko Ono en Gibraltar y 2 meses después protestarían desnudos en un hotel. Y en abril se estrenaría una de las telenovelas peruanas más exitosas de todos los tiempos, Simplemente María. Se llamaba Neil Armstrong y a los 38 años fue el primer ser humano en pisar la luna en la legendaria misión Apolo 11. Una cámara inmortalizó el momento y estas imágenes se vieron en directo en el mundo entero. Fue la transmisión televisiva más vista de todos los tiempos durante muchísimos años. Desde la luna. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauces, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van.
otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. En agosto del 69 el mundo entero se escandalizaba cuando la bella Sharon Tate, la mujer del cineasta Roman Polanski, era asesinada por Charles Manson y también por los excesos de 1 millón de jóvenes que asistían a 3 días de paz, música y amor en Woodstock. El festival no pasó a la historia por sus 3 muertos, sino porque fue el más grande de todos y porque se convirtió en el ícono de una generación cansada de las guerras, que pregonaba la paz y el amor como forma de vida y que rechazaba al sistema. Por esos días también se estrenaba un hito de la época, Easy Rider, con Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson. Mientras tanto, Pelé marcaba su gol número 1000 y los peruanos festejaban en la Bombonera de Buenos Aires la primera clasificación a un mundial de fútbol ganada en la cancha. 2 goles de Cachito Ramírez fueron suficientes. En 1969 nacían el piloto Michael Schumacher, la actriz danesa Catherine Zeta-Jones y el rockero Marilyn Manson. Bueno, los 60 son una década, como alguien llamó la década prodigiosa, los 60, porque de verdad es donde se produce una explosión no solamente de música, sino del arte en general, ¿no? Se produce un encuentro entre el pasado y el presente increíblemente poderoso y que hasta nuestros días trasciende. La década de los 60 estaba a punto de terminar. Solo unos meses después aparecería el Topollillo. Se separarían los Beatles. La selección peruana haría su mejor campaña en los mundiales y se ubicaría en el 7º puesto en México 70. Salvador Allende sería elegido presidente de Chile. Se produciría el terremoto de Yungay y en los Estados Unidos saldría a la venta un aparato casero llamado VHS. Pero todo eso, como ustedes ya saben, es otra historia. Bueno, estoy segura que muchos de ustedes han recordado con nostalgia esta singular década. Nosotros nos tenemos que ir a un corte y vamos a volver con esto. Sus conocimientos en medicina natural, la amazónica, lo han convertido en un sanador de nivel internacional, con marca país, por supuesto. Con esto y más, regresamos luego de la pausa. Su canto es mágico. El ritmo y la melodía del ícaro invocan la fuerza y los poderes espirituales de la madre naturaleza. En el corazón de la selva peruana, Luis Culquitón descubre las misteriosas propiedades de las plantas sagradas para vencer al más insospechado de los males que invaden nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Qué enfermedades se pueden curar con el ayahuasca? Adicción, los drogaditos, alcohólicos y artritis, el corazón, asma, el asma.